En esta oportunidad les voy a explicar lo que es la suma de polinomios, pero con coeficientes fraccionarios. Entonces acá tenemos, dice, hallar la suma de. Como punto número 1 tenemos que saber dónde están estos polinomios o dónde empiezan y dónde terminan. Acá claramente podemos notar que tenemos el primer polinomio y termina acá en este punto y coma. Y luego tenemos el siguiente polinomio. Tenemos dos polinomios. Como número 1, pues tenemos que expresarlos como una suma, ¿ya? Como dice, hallar la suma de, entonces tenemos que encontrar la suma, entonces lo vamos a hacer dentro de paréntesis. Entonces, si yo tengo un medio, ¿ya? Un medio de x al cuadrado más un tercio de xy dentro de paréntesis. ¿Por qué? Porque eso me indica que acá tengo un polinomio. Y luego dice más, o sea, hay que sumar con el otro polinomio que sería un medio de xy más un cuarto de y al cuadrado. Bueno, ese sería el paso número 1. Paso número 2 es extraerlo del paréntesis. Entonces, tenemos acá un medio de x al cuadrado más un tercio de xy. Luego, extraemos del paréntesis a este polinomio. Acá tenemos un más 1 que está multiplicando a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, pero recordemos que cuando nosotros multiplicamos cualquier número por más 1, siempre nos va a dar el mismo número. Entonces, acá definitivamente nos va a dar lo mismo que tenemos dentro del polinomio. Entonces, miren, tenemos acá lo siguiente. Muy bien. Ahora, después de tener esto, el siguiente paso es buscar cuáles son términos semejantes para poder reducirlos. Entonces acá, ¿qué términos son semejantes a un medio x al cuadrado? Buscamos y recordemos que los términos son semejantes cuando tienen la misma parte literal y los mismos exponentes, no solo la misma letra. Entonces acá, si notamos, no existe ningún término semejante a x al cuadrado. Ahora verificamos si hay algún término semejante a este otro que tenemos acá, que sería que tenga la misma parte literal x y. Entonces, si notamos, acá tenemos el siguiente. Entonces, estos dos son términos semejantes. Y por último, tenemos este otro término que, si ustedes pueden notar, pues no tiene ningún término semejante, o sea, no existe otro término semejante a este. Por lo tanto, entonces, procedemos a reducir esos términos semejantes. Los términos que no tienen otro término semejante con quién sumarse o con quién reducirse, pues ahí se quedan definitivamente. Entonces, si ustedes pueden notar, lo único que tenemos para reducir es lo siguiente. Entonces, acá, ¿qué dice la ley de signos para reducción de términos semejantes? Dice términos que tengan los mismos signos, o sea, signos iguales, los sumamos. Entonces, eso significa que sumamos los coeficientes numéricos. Entonces, eso significa que yo tengo que sumar un tercio más un medio. Pero ahora, ¿cómo sumamos un tercio más un medio? Tenemos que tener esa capacidad para realizar esas sumas de fracciones prácticamente. Entonces, vamos a escribir acá la suma de fracciones en este lado, que sería, yo tengo un tercio más un medio. Entonces, tenemos que hacer más un medio, perdón. Tenemos que hacer acá esta suma de fracciones. Lo podríamos hacer con la calculadora o con cualquier otra herramienta, pero es bueno aprender a hacerlo así. Podemos utilizar diferentes estrategias, por ejemplo, multiplicando cruzado y luego sumando, pero acá lo vamos a hacer encontrando el MCM. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir después. Entonces tenemos que aprender a hacer eso. Entonces empezamos sacando el MCM de los denominadores. Entonces tengo el 3 y el 2. Y luego trazamos una línea y empezamos a ver mitad de, ¿quiénes tienen mitad? ¿Hay algunos? Sí. Mitad de 2 es 1 y el 3 no tiene mitad, lo copiamos. Luego, ¿hay alguno que tenga mitad? Ya no. ¿Hay alguno que tenga tercera? Sí. Este 1, pues nada más lo copiamos. Tercera de 3 es 1. Y cuando nos quedan acá al final puros 1, significa que ya terminamos. Con lo que nos sale acá, en esto, eso que estoy marcando acá, tenemos que multiplicar 2 por 3, o sea, 2 por 3 igual a 6. Recuerden que el punto significa multiplicación. 2 por 3, 6. Entonces acá, definitivamente ya encontramos nuestro común denominador. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues ese común denominador tiene que dividir al denominador de la primera fracción y multiplicar al numerador de esa primera fracción. Y el resultado, pues es el que vamos a escribir acá. 6 dividido 3 es 2, 2 por 1,
2. Entonces acá va un 2. El signo que tenga acá, pues ese va a tener acá. En este caso es signo más, por lo tanto no escribimos nada. Lo mismo que hicimos con esta fracción, vamos a hacer con la siguiente. Si fueran 4 fracciones, pues lo mismo que hicimos con una, haríamos con las 4. 6 dividido 2 por 1. 6 dividido 2 es 3, por 1, 3. Entonces escribimos el 3. ¿Y el signo? ¿Qué signo? Pues es este signo que está acá. Si acá fuera menos, pues sería menos. En este caso, más. Entonces ahora, ¿qué nos corresponde? Pues aplicar la ley o la regla de la suma y resta de los números enteros que dicen signos iguales, se suman 2 más 3, 5 y se copia el 6. Luego que tenemos esto acá, intentamos reducirlo, ¿ya? ¿Qué? ¿Qué significa reducir? Pues escribir nuestra fracción de la forma más simple que se pueda, con números más pequeños, pero siempre y cuando se pueda. En este caso, tendríamos que sacarle mitad tanto al numerador como al denominador. En este caso, el denominador sí tiene mitad, pero el numerador no, por lo tanto, no se puede. Tercera también tiene el denominador, pero el numerador no. Cuarta no tiene ninguna de los dos. Quinta tiene el numerador, pero el denominador no. Por lo tanto, entonces, esta es nuestra respuesta de la suma que acabamos de hacer de estos dos términos. Por lo tanto, entonces ahora, como punto número 1 teníamos un medio x al cuadrado. Ahora, la reducción de estos dos términos semejantes, ahora, ¿cuál fue? Pues es este resultado que acabamos de obtener acá, que sería más 5 sextos XY. ¿Por qué? La parte literal se copia porque estamos sumando lo mismo. Y el otro término, como no tiene con quién sumarse, o sea, no tiene otro término semejante, lo copiamos. Y ahora, verificamos si estos términos tienen algún otro término semejante para poder sumarlo, pero si ustedes pueden notar, definitivamente ya no. Acá tenemos un x al cuadrado, xy y y al cuadrado. Estos no son semejantes, eso significa que ya no se pueden sumar. Entonces, esta es nuestra respuesta final. Espero les haya gustado la explicación de esta suma de polinomios, así que si les gustó, compartan el video, denle me gusta y compártanselo a sus amigos, suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias.